Hoy es un muy buen día para hablar de una doctrina jurídica que está teniendo mucho impacto en todo el mundo, tanto que muchas escuelas, organismos e instituciones la utilizan como método de interpretación del derecho. Esta doctrina es el realismo jurídico y junto a mi grupo de trabajo hoy les venimos a hablar de esta y en qué consiste y todo lo relacionado con ella. El realismo jurídico es una doctrina filosófica que identifica el derecho con la fuerza estatal, la eficiencia normativa y la posibilidad asociada a las decisiones judiciales. En realistas jurídicos, el derecho no está formado por enunciados con contenido ideal acerca de lo que es obligatorio, sino por las leyes realmente observadas por la sociedad o impuestas por una autoridad estatal. Bueno, les traigo un dato. Por ahí me contaron que en cuanto a la interpretación del derecho, los realistas suelen creer que el derecho positivo, es decir, las leyes, no determinan verdaderas soluciones a los casos. También hay un enfoque interdisciplinario. Los realistas se han interesado por el estudio geográfico, sociológico, etc. Encontramos también un enfoque instrumentalista, donde los realistas creen que el derecho sirve o debe servir como un instrumento para alcanzar los propósitos sociales. Finalmente encontramos que, según los realistas, el núcleo fundamental del derecho no son las leyes, sino los hechos. ¿Qué tal? A continuación, con respecto a lo que dijo Angélica sobre el concepto del realismo jurídico, hoy les vengo a hablar sobre el origen, su importancia y la influencia que ha tenido en el mundo con respecto al derecho en distintos países. Durante la historia han aparecido algunos teóricos con ideas muy parecidas a lo que es el realismo jurídico. Sin embargo, este empezó a desarrollarse a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Desde aquí comenzó a hablarse sobre un realismo jurídico contemporáneo. Primeramente, este se trató de una reacción contra el formalismo conceptual, aquella doctrina que establecía que se tenía que aplicar las leyes sin desviarse de lo establecido. En Estados Unidos, uno de los centros teóricos más importantes de este concepto, surgió este realismo jurídico. Este surgió a partir de la publicación de The Common Law del autor Oliver Wendell Holmes, que es un personaje que les vendré hablando después, porque tiene una gran importancia en este tema. Entonces, ¿en qué consistía este libro y por qué tuvo tanta importancia al momento de desarrollarse este concepto en Estados Unidos? Pues básicamente porque era una crítica en base a lo normativo, a lo que solamente estaba establecido en la ley, y eso era lo verídico. Entonces, Holmes rechazó la manera de ver la ley en el mundo actual. Y con sus propias palabras, él decía que la vida de la ley no ha sido lógica, ha sido con la experiencia. Pues sí, en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, el realismo empezó a dar tanta importancia que muchos autores, muchos profesores de escuelas importantes en derecho empezaron a hablar de él. Entonces, ellos publicaban artículos donde desarrollaban sus ideas en base a este concepto y eran fuertemente escuchados porque todos ellos venían de escuelas prestigiosas. Entonces, ¿qué decían estos artículos sobre este concepto? Que el realismo jurídico, muy relacionado con el sociologismo jurídico, consideraba que el objetivo principal de este era la aplicación de las leyes, era la eficacia. Este consideraba que el objetivo principal debía ser la eficacia. Consideraba que la eficacia debía ser el objetivo principal de la aplicación de las leyes. Esto lo distinguía de corrientes como el positivismo jurídico, que solamente se basaban en la validez de estas leyes, o el iusnaturalismo, que mantenía la supremacía de la justicia por encima del derecho escrito. Entonces, ¿cuáles fueron estas características, estos fundamentos del realismo jurídico en Estados Unidos? Que solamente debían aceptar el derecho, que estaba muy ligado, que estaba muy relacionado con el contexto social en que se encontraba esa población. Para ellos, las leyes no debían obligar a un comportamiento social.
sino que debían corresponderse a lo observado por la población en un momento determinado. Y es lógico, porque si unas leyes están muy ligadas con el contexto social en el que se encuentran, estas van a ser muy eficaces. Entonces, el papel fundamental del juez en ese entonces era interpretar y aplicar las leyes, aplicar el derecho según el comportamiento social de ese preciso momento. Entonces, un juez debía observar las circunstancias concretas en una sociedad, debía ser un estudioso, debía ser un sociólogo que se encargaría de crear derecho mediante el contexto social de esta población. Entonces, el derecho lo consideraban como algo que no debía ser un fin, sino un medio. ¿Un medio para qué? Para que se consigan los fines sociales que se están persiguiendo en la sociedad. ¿Y por qué les comento esto? Porque los fines sociales evolucionan, trascienden mucho más que los judiciales. Por lo tanto, es muy importante que nos basemos en estos para considerar qué es lo bueno y qué es lo malo en una sociedad. Por esta razón, en muchos países hay cosas que nosotros vemos que están mal y viceversa. Entonces, este realismo, este derecho, debe y tiene que ajustarse a la realidad social. Por tal motivo, el derecho es considerado como una ciencia que evoluciona constantemente. Por esta razón, el realismo jurídico ha tenido un gran impacto. Era muy atractivo para los países vecinos de Estados Unidos y por lo tanto empezaron a utilizar esta doctrina en su derecho. El día de hoy les voy a hablar sobre los aspectos generales del realismo sociológico. El realismo sociológico, para poder ser fiel en sus ideales y planteamientos, tiene que ser descriptivo y no propositivo, puesto que el deber ser no es una realidad en sí. Es una norma que busca implantar realidad. Por tanto, muchos trabajos y escuelas no serían realistas en sentido estricto, pasando a ser más una teoría de sentido político. El realismo sociológico destruye la barrera conceptual que existe entre el ser y el deber ser, lo cual causa que se presenten problemas para definir qué es una norma y identificar la eficacia y la validez, que es algo que resulta bastante confuso. También al momento de definir científicamente qué es el derecho, ya la discusión no recae en el ser y el deber, sino también en plantear ciertos casos el deber ser del deber ser. En el realismo sociológico tenemos que este movimiento criticó fuertemente el formalismo, ya que para el realismo judicial el derecho no es un sistema pleno ni coherente. Este mismo criterio jurídico y no jurídico se desprende de la necesidad de la experiencia y el conocimiento de un abogado para identificar los factores y saber la complejidad de cada caso. El conocimiento de un abogado para identificar los factores y saber la complejidad de cada caso. El realismo sociológico se propone a dar una explicación de la decisión judicial, lo cual es un asunto fundamental para el sistema de fuentes del common law. Al igual que muchas otras corrientes políticas, estas tienen diferentes escuelas que están muy diferenciadas por los métodos y los aspectos socioculturales que azotan el pensamiento de las personas que siguen este tipo de corrientes y escuelas. Y aunque muchos afirman que la primera escuela del realismo fueron los sofistas griegos, la mayoría limita la división a la época contemporánea. Siguiendo con lo dicho, las escuelas del realismo son las siguientes. El realismo jurídico estadounidense, creado por Oliver W. Holmes, quien decía que lo verdaderamente importante en el derecho no eran solo las leyes, sino que también es importante promover las decisiones de los tribunales en casos determinados. Esta escuela también tuvo varias referencias que la hizo formar su carácter y sus ideologías. Primera, se funda sobre las bases de la jurisprudencia del derecho libre, lo que le dio su enfoque en la actividad judicial. Segunda, el utilitarismo, lo que le dio el concebir el derecho como una herramienta para cumplir los fines sociales. Tercero, el positivismo científico, el cual le dio su afán por ser una ciencia empírica.
esta escuela también se focalizó de manera específica en diferentes puntos, como lo son que el derecho no debe ser un fin, sino más bien una herramienta para conseguir los fines sociales que se persiguen. También afirma que los cambios sociales se realizan más rápido de lo que avanza el derecho. Por eso, tienen el pensamiento de que se tiene que estar constantemente estudiando la influencia del primero sobre el segundo. Y esto también tiene que ver con que digan que la realidad jurídica, en definitiva, tiene que ajustarse a la realidad social, por lo que el derecho tiene que estar evolucionando constantemente. Los miembros de este movimiento también afirman que las leyes no determinan realmente lo decidido por los jueces en última instancia, y que el ser y el deber ser no pueden ir unidos durante la investigación judicial. La segunda escuela, la escuela escandinava, denominada también como Escuela de Uppsala, ciudad de Grecia. Esta surgió a raíz de la obra de Alex Agerström, el cual era un filósofo sueco. Sus seguidores comparten buena parte de los argumentos de los teóricos estadounidenses, aunque algunas de sus ideas presentan diferencias. Esta escuela se caracterizó principalmente por su defensa de utilizar el empirismo para aplicarlo al derecho. Según Agerström, la ciencia jurídica está repleta de conceptos irregulares e incluso afirma que está basada en gran parte en supersticiones. Considera que el derecho tiene que eliminar cualquier rastro de emocionalidad y centrarse en analizar de manera objetiva y científica la realidad de la disciplina. Como empirista, los seguidores de esta escuela muestran un profundo rechazo al objetivismo moral, ya que la moral es subjetiva y no puede analizarse para establecer objetivos categóricos.